buenas tardes, yo soy Candy Flores Gracia, soy la secretaria de vinculación de la Facultad de Ciencias de la UNAM y les damos la bienvenida a esta serie de charlas Habilidades para la búsqueda de empleo. Y hoy tenemos una invitada increíble, Paulina Saldaña Ortiz. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Candy? ¿Cómo están todos? Muy bien, muchísimas gracias. Déjenme contarles, Paulina trabaja en IDOM Ingeniería, ella es la encargada de recursos humanos, pero es egresada de Psicología Organizacional de la UVM, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una experiencia en el área de recursos humanos enorme, pero solo para que se den una idea en dónde ha trabajado, ¿no? Ha trabajado en PepsiCo, en PricewaterhouseCoopers, en Alsea y en Graham Packing, por ejemplo, ¿no? Entonces yo estoy segura que los consejos que hoy nos puede dar van a ser enormes para todos ustedes. Y además, en Coca-Cola Company fungió como supervisor de recursos humanos Latinoamérica, pero hoy se presenta con nosotros como gerente de recursos humanos de IDOM Ingeniería. Pero es que esto también es bien importante porque justo en el 2009 Paulina ganó el premio VM por el desarrollo social por su proyecto enfocado a la educación y capacitación de jóvenes en el ámbito laboral, que es justamente de lo que nos va a platicar un poco hoy, ¿no? Pero además es miembro de la Asociación Mexicana de Change Management y consultora independiente en recursos humanos y en diversas empresas y pymes. Y por eso te damos la mayor de las bienvenidas, Paulina. Muchas gracias por haberte dado este tiempo para estar con nosotros. Y a todos ustedes que nos están viendo a través de Facebook, les recuerdo que pueden escribir sus preguntas y comentarios justamente en los comentarios de este Facebook Live. Y Paulina nos va a ayudar a contestarlos al final, pero los que no alcancemos a contestar por el tiempo, veremos cómo le hacemos manita de puerco a Paulina para que nos ayude a contestarlos después. Pero muchísimas gracias, Paulina. Te dejo todos los micrófonos y nuevamente te agradezco que estés aquí con nosotros. Al contrario, Candy, pues muchísimas gracias. Es un placer, de verdad es un placer estar aquí, sobre todo porque para mí, pues ese es mi objetivo, ¿no? Y desde el 2009 que lo comentaste, bueno, pues desde el 2009 me dedico a esto y la experiencia para mí es importantísima compartirlo. Siempre lo he dicho, que si no se comparte el conocimiento, pues no vale de nada. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Y pues bueno, vamos a iniciar. Cualquier cosa que no me escuchen, por favor, colóquenlo en el chat para que nosotros lo podamos saber. Candy y yo estamos para servirles y todo el equipo que está detrás de toda esta organización de este evento. Muchísimas gracias. Pues bueno, tal cual ustedes vieron en la invitación, pues básicamente les voy a platicar acerca de las habilidades para buscar empleo y para encontrarlo. Porque de verdad, esto de buscar empleo, yo siempre he dicho que buscar trabajo es un trabajo. O sea, en serio, de verdad que para los que están desempleados y los que hemos estado buscando trabajo durante toda nuestra vida, sabemos que es paciencia, tiempo, invertir dinero en el transporte de ir, llegar, después que, híjole, por ahí se te hizo tarde y pues tienes que comer. Entonces, realmente es un trabajo. Hasta nos deberían de pagar, ¿verdad? Por buscar trabajo, pero bueno. Yo les voy a platicar un poquito acerca de los que realmente se enfocan los reclutadores. Y más allá de eso, no solamente se va a quedar en la típica plática de, tienes que hacer tu currículum correctamente, sino qué es lo que nosotros estamos de verdad buscando, no solamente las personas de RH, sino también el que podría ser tu jefe inmediato, porque va más allá esta plática. Entonces, pues vamos a iniciar. Cualquier cosa que no me vean, que no me escuchen, me comentan y también acá. Pues la primera pregunta que yo les haría a todo es, ¿cómo empezar a buscar trabajo? ¿Ustedes tienen idea de cómo empezar a buscar trabajo? ¿Qué es lo que quieres? El número uno es, ¿qué es lo que quieres? Es decir, si tú actualmente estás estudiando y estás buscando una vacante de becario, entonces tú tienes que estar bien mentalizado ok, yo estoy buscando una vacante de becario que sea de medio tiempo porque estoy estudiando, pero quiero trabajar. Quiero algo que, no sé, que sea relacionado a mi carrera o no me importa que esté relacionado a mi carrera, o sea, definitivamente lo único que quiero es trabajar porque pues necesito económicamente apoyar a mi familia o apoyarme en mis estudios, pero realmente tú tienes que saber qué es lo que quieres. Si tú ya eres egresado y entonces ya tienes disponibilidad de tiempo, entonces tú tendrás que decir, bueno, yo quiero una vacante de tiempo completo, donde tenga un sueldo ya de tiempo completo. Necesito obviamente un empleo en donde ya ponga
pues sí, sobre la mesa ya la parte técnica teórica y técnica que aprendí en la universidad. Y pues a lo mejor si tú ya tienes un poco de experiencia, probablemente estés buscando otro tipo de empleo, pero por eso les comento. La primera cosa es, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres aprender? ¿Quieres consolidarte? ¿Qué es lo que tú quieres buscando un empleo? ¿Qué es lo que cuál es tu objetivo al buscar un empleo? O sea, esa es la primera cuestión. La segunda, cuando ya te respondiste la primera pregunta, que yo quiero entonces buscar un trabajo de medio tiempo, de becario, de practicante, o ya soy egresado y entonces ya quiero buscar algo de mi carrera, algo relacionado a mi carrera, o ya tengo experiencia previa y quiero consolidarme y empezar un poco pues ahora sí que en esta curva del ascenso, ¿no? Organizacional, entonces tienes que hacer tu currículum. Oye, Paulina, pero pues si apenas es mi primer trabajo, ¿cómo voy a tener un currículum si ni siquiera tengo experiencia? No importa, no importa que no tengas experiencia. Si no tienes experiencia, por supuesto que se puede hacer un currículum. Si ya tienes experiencia, por supuesto que se puede hacer un currículum. Y si ya tienes más experiencia consolidada, excelente, porque ya el currículum pues debe de estar más estructurado. Entonces, la estructura de un currículum se tiene que hacer en base a algunos pasos que un poquito más adelante les voy a comentar. Entonces, el segundo paso sería la estructura de tu currículum, porque el currículum, ¿qué es? El currículum es una hoja de vida en donde tú le vas a mostrar a la persona que esté viendo tu CV, ya sea el que va a ser tu jefe inmediato o el reclutador o las personas de recursos humanos, que estudiaste, cuáles son tus datos, donde te pueden contactar, tu escolaridad o que estás estudiando, si de pronto por ahí hiciste algún curso, si ya tienes experiencia, si no tienes experiencia o qué tipo de actividad extracurricular tienes. Toda esa información se tiene que colocar en un currículum. Entonces, ese sería el segundo paso. Y el tercer paso es que tú debes de conocerte suficientemente bien como para diferenciarte de los demás. Y esto de diferenciarse de los demás, yo siempre lo digo en las pláticas y en las asesorías que proporciono personalizadas, porque muchas veces la gente no concibe que allá afuera, en el mercado, la cosa está dura, ¿eh? No es por espantarlos, y yo sé que esta plática probablemente pueda llegar a ser muy dura, pero realmente los datos son duros. Y yo lo quiero hacer así. Soy positiva y todo, tengo muy buena actitud y trato de transmitirles la actitud a las personas que llego a entrevistar o que llego a asesorar, pero también quiero que pongan los pies sobre la tierra y no podemos tapar el sol con un dedo. Allá afuera está dura la cosa. Entonces, si no nos diferenciamos, pues por supuesto vamos a tener muchísima competencia y nos vamos a quedar como hasta ahora. Entonces, estos datos que yo les traigo son datos duros y yo puedo decirles aquí, estos datos son sacados del INEGI, más de 12,000 egresados cada año hay en el país. Y yo creo que esto se quedó corto, ¿eh? Entonces, ¿ustedes se imaginan que nosotros, cada uno de nosotros, estamos compitiendo contra esos 12,000 egresados? Sí, efectivamente. Y más ahora con las nuevas generaciones que ya están revolucionadas, que ya conocen nuevos sistemas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, 2 personas que me apoyan en la empresa, que son mis compañeras, que son una becaria y una analista, y bueno, ellas no saben cómo me han enseñado, o sea, cada una de ellas y las personas que han estado antes, me han enseñado una serie de cosas que yo digo, bueno, es que estos millennials, ¿no? Y estos centennials, qué bárbaros. Entonces, por supuesto que las generaciones que ya pasamos por cierta experiencia laboral, estamos también expuestos, ¿no? A esa competencia. Entonces, hay muchísimos egresados a nivel nacional cada año. Y contra todas esas personas, créanme que estamos compitiendo, cada uno de ustedes también. El 38% de los entrevistados ya poseía un empleo antes de egresar. Por eso es tan importante que ustedes empiecen a buscar empleo o a trabajar antes de concluir la carrera. Esa es una recomendación que yo siempre les doy. Si tú ahorita estás en sexto semestre o en quinto o en cuarto, pero perfectamente puedes empezar a trabajar. Y qué mejor que adquirir experiencia antes de concluir la carrera. En mi caso,
Yo me acuerdo que iba en el cuarto semestre de la carrera y empecé a trabajar, y cuando salí, cuando ya pues egresé, realmente ya ni siquiera vi la línea, ¿no? O sea, ya ni vi la línea de, pues ya eres egresada, ya, porque realmente la experiencia que yo ya tenía era tan consolidada que ya afortunadamente, pues pude tener otro tipo de puesto, a diferencia de mis excompañeros que no trabajaron durante la carrera, y yo veía realmente, como se dice vulgarmente, pues pariendo chayotes, porque de verdad no encontraban un trabajo y justamente porque no tenían experiencia. Y esta anécdota que les estoy contando, ¿cuánto tiempo tiene que yo egresé? Yo egresé hace como más de 10 años, y sigue sucediendo, ¿no? Y va a seguir sucediendo. Entonces es muy importante que estos datos los tengan en la mente. Y el 40% de los egresados que poseen un título profesional ganan más de 15,000 pesos. Entonces, imagínense, es de verdad datos duros e interesantes. Por eso es tan importante esta parte de búsqueda de empleo. Hasta nos deberían de dar una clase, ¿verdad? Yo creo que antes de egresar, o parte del sistema debería de ser una clase que enseñarnos toda esta parte para que no nos caiga de sopetón cuando ya egresamos. Muy bien. Bueno, ¿ustedes saben cuánto tarda Recursos Humanos en leer un currículum? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? No sé, alguna persona un día me dijo, yo creo que como 10 minutos. No, 10 minutos yo me tardo en comer, en trasladarme de aquí a algún otro lugar. No, eso es mucho. Entonces, es importante diferenciarte. ¿No? ¿Saben cuánto nos tardamos? De verdad, y de verdad no crean que les estoy mintiendo, nos tardamos 7 segundos, 10 segundos máximo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tan poquito tiempo pueden leer? Sí, porque no solamente tenemos una vacante, y porque no solamente me llega tu currículum, ¿no? Me llega el currículum tuyo, pero me llega el currículum de las otras 150 personas que están buscando el mismo empleo que tú y que tienen el mismo perfil que tú. Justo por eso hay que diferenciarse. De verdad, y entonces no nos da tiempo, o sea, no nos da la vida en empezar a leer todos, ¿no? O imaginarnos, yo creo que Paulina yo creo que sí quiere este empleo. O sea, si tú no nos lo dices en el currículum, nosotros no nos vamos a imaginar. Entonces, por eso nos tardamos 7 segundos. ¿Pueden imaginar 7 segundos? O sea, de verdad creo que me tardé más en decir esto. Justo les estoy compartiendo la bandeja de mi correo electrónico. En bien poquito tiempo me llegaron todos estos currículums. Miren, todos estos currículums eran para una vacante que yo tenía como ingeniería civil, ingeniero civil. Ajá. Todas estas personas me llegaron y estaban buscando el mismo empleo. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8. 8 personas en un lapso chiquitito. Y no le bajé ya más a la bandeja porque pues no, nada más quise ejemplificar. Si estas 12 personas, 8 personas, ¿no? Me mandan su currículum y algunas de ellas ni siquiera me ponen para qué vacante van, pues obviamente yo no los voy a tomar en cuenta porque yo tengo poco tiempo para revisar un currículum, no tengo pues tanto posibilidad de estar revisando uno por uno, y entonces me voy por el que más me atraiga. O sea, desde aquí, desde el subject, empieza la parte de diferenciación, si se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, el primero dice el nombre del candidato y dice estudiante de ingeniería civil, por ejemplo, ¿no? La siguiente es vacante de ingeniero junior, pero ya después el último, por ejemplo, me puso bolsa de trabajo. Pues sí, yo sé que ustedes dicen, pues bolsa de trabajo, yo voy a mandar a la bolsa de trabajo. Pues sí, pero ¿qué vacante quieres? Entonces, desde el subject nos tienes que colocar, o mi recomendación, porque yo lo manejo todos los días esto, mi recomendación es que coloques pues el subject o el asunto, la vacante para la cual tú te estás postulando. Y otro dato duro que les voy a colocar, se ve muy chiquitito aquí, pero bueno, traten un poco de acercarse. Miren, nosotros como reclutadores a veces manejamos una herramienta que se llama OCC, que es donde todos buscamos a veces trabajo, ¿no? Entonces, OCC te da unos datos, te da estadísticas, y yo tengo en algún momento pues estas estadísticas a la mano, los cuales quise compartir de unas vacantes que tuve. Coordinador de tramo, por ejemplo, miren, tuvo 449 visitas, o sea, 449 personas ingresaron a ver el perfil o la vacante de coordinador de tramo.
¿Y cuántas se postularon? Se postularon 41 personas. Luego, la vacante de analista de ingeniería civil se postularon 104 personas de 1,116. Pero la última es un dato que me llamó muchísimo la atención porque, miren, para becario de ingeniería civil, o sea, eso quiere decir que tiene que ser o estudiante o recién egresado. Fíjense cuántas visitas, o sea, 3,303 personas ingresaron a ver el perfil y solamente 222 se postularon. ¿Ustedes creen que yo voy a estar checando las 222? Pues no, la realidad es que no. La realidad es que yo voy a checar los perfiles que tengan el mejor currículum, que tengan la información completa, que realmente me digan lo que yo estoy solicitando en la vacante. Entonces, no solamente es el currículum, sino también las plataformas digitales. Y hay personas que, o yo no sé si por desconocimiento o por flojera o porque a lo mejor dicen, bueno, después, dejan el currículum de OCC específicamente en blanco. Entonces, es muy importante que si están en búsqueda de empleo, realmente le pongan mucho empeño y empiecen no solamente el currículum, sino también las plataformas digitales, OCC, Boomerang, LinkedIn, ¿cuál otra? Indeed, y hay algunas otras más, ¿no? Por ejemplo, CompuTrabajo y, bueno, algunas otras como Glassdoor o varias que ya son a nivel Latinoamérica o algunas ya que no son, que son gratuitas, pero que a mí no me gustan porque a veces cuando es gratuito ya se maneja, por ejemplo, datos personales, ¿no? Y están muy, muy expuestos. Entonces, estas son las que les puedo recomendar. Es muy importante que ustedes detallen bien en estas plataformas digitales su experiencia y que lo llenen correctamente y completo. Muy bien. Bueno, entonces, ¿se acuerdan los puntos que dijimos, no? El punto número 1, que es qué es lo que quieres buscar, el punto número 2, que es tu currículum, y el punto número 3, ¿cuál era el punto número 3? A ver si alguien me lo puede comentar. El punto número 3 es diferenciarse, ¿verdad? Diferenciarse, así es, diferenciarse de los demás candidatos. Y ahorita les voy a platicar qué es lo que tiene que contener tu currículum, pero también les voy a platicar acerca de anécdotas, pues bastante graciosas algunas, de lo que yo he visto en los currículums. Entonces, miren, el primero dice que tu currículum esté en una sola hoja. Hay personas que son recién incluso estudiantes y que me ponen 3 hojas. Yo no sé si esto piensen porque dicen, ay, pues es que son de 3 hojas porque a lo mejor le puse la fuente número 14 o porque pues es que eso me salió. No, es que eso te salió porque le pusiste doble interlineado o le pusiste la fuente número 14 o porque pensaste que hacerlo en una sola hoja significa que pues vamos a pensar que no tienes experiencia y le pongo más hojas para que se vea que yo sí tengo experiencia. No, la verdad no tiene nada que ver. Mi recomendación, chicos, es, si tú eres estudiante y no tienes experiencia, o si eres recién egresado y no, a lo mejor tampoco tienes experiencia, pero si tienes un poquitito de experiencia, perfectamente te cabe tu currículum en una sola hoja. O sea, no piensen que por ponerle más van a tener más oportunidades. Ahora sí que se aplica el de menos es más. Entonces, tu currículum, por favor, en una sola hoja. Y esto de una sola hoja es básicamente porque para nosotros reclutadores, si nos tardamos 7 segundos, nos tardamos de 7 a 10 segundos en verificar tu currículum, y luego nos llegan 220 currículums, como ya se dan cuenta. Para nosotros es mucho más fácil, así evitamos imprimir tanto cuando tenemos que imprimir el currículum, porque bueno, hay ocasiones en las que es inevitable, ahorita ya casi todo es digital, pero hay ocasiones en las que es de verdad inevitable que tú puedas, más bien que tú no puedas imprimir el currículum, y entonces imagínense, es mejor una hoja a 3 hojas y luego que no encontramos la grapa, la engrapadora y se nos pierde una hoja. O sea, nos facilitan la vida mejor en una sola hoja. Y no crean que una sola hoja por ambos lados. No, una sola hoja, por un lado, porque luego me hacen trampa ahí. Pero es que lo hice en una sola hoja, pero por ambos lados, no, solamente una sola hoja, ¿ok? Muy bien. El siguiente punto le puse no tantos datos personales, o sea, no le coloques tantos datos personales. No es necesario el RFC, no es necesario el CURP, no es necesario
¿qué otra cosa? Que la cartilla militar, el número de cartilla militar, oye, que la licencia tipo AVE, no, o sea, a menos de que tú estés participando para una posición, por ejemplo, como chofer, pues bueno, a lo mejor sí es importante que coloques ahí licencia tipo A, tal, pero no, la verdad no se nos interesa. Entonces, y también es muy importante que salvaguardes tus datos personales, porque miren, nosotros damos por hecho, nosotros como candidatos damos por hecho de que el currículum que le estoy mandando a la persona, pues bueno, es de recursos humanos, pero no vaya a suceder que vaya a caer en personas o en manos de personas que no están haciendo buen uso de tus datos personales. También algo que les quiero comentar es que hay algunas empresas fraudulentas que, por ejemplo, en OCC hay ocasiones en las que te colocan, para que tú te puedas postular a una vacante, te colocan como requisito que coloques tu CURP y tu RFC. Realmente eso no es importante de inicio para un empleo. Entonces tengan mucho cuidado porque seguramente van a hacer mal uso de tus datos personales. Es por eso que en el currículum yo les recomiendo que no coloquen RFC, CURP, o sea, si ustedes quieren poner fecha de nacimiento, pónganle la edad, la fecha de nacimiento no cambia, la edad pues sí cambia, a lo mejor nada más actualícenlo cada que vayan a buscar empleo. Y la dirección, muy importante, la dirección, no necesitamos el lote, la manzana, el edificio en donde viven, el departamento, solamente con que nos coloquen ya sea la alcaldía, si están en Ciudad de México, si están en el interior de la República, pues con que nos coloquen, no sé, Chihuahua, o a lo mejor, no sé, por ejemplo, yo creo que también en la colonia, ¿no? La colonia en la que viven en el interior de la República y el estado de la República donde viven, con eso ya es más que suficiente, no nos coloquen ahí toda esa información de su dirección. Si nos vamos de la parte derecha, a su derecha de la presentación, viene la experiencia profesional. Si ustedes tienen experiencia profesional, lo deben de colocar en orden cronológico inverso. ¿Qué es inverso? Si su último empleo es en el 2020, entonces hasta arriba me ponen 2020. Después me ponen el del 2019, después me ponen 2018 y así. Nos vamos por orden cronológico inverso. Porque luego hay una revoltura ahí que ya uno no sabe si luego le ponen 2018 y luego 2020 hasta abajo y 2017 y entonces ya no sabemos. Entonces, siempre colocar el actual, si están trabajando ahorita, 2020 a la fecha, o 2019 si fue su último, después 2018, 2017, y el antiguo debe de quedar hasta abajo. El más antiguo debe de quedar hasta abajo, en orden cronológico. Oye, Paulina, y si yo no tengo experiencia laboral, ¿qué hago? ¿Lo dejo en blanco o le pongo no tengo experiencia laboral? No. Ustedes deben de colocar, no deben de colocar experiencia laboral, más bien deben de colocar actividades extracurriculares. Y hay muchas actividades extracurriculares que ustedes pueden colocar, pero es muy importante que se dediquen, claro, en la carrera a formarse y hacer, pues no sé, asociaciones o ser miembro de alguna asociación o a realizar algún tipo literal de actividad extracurricular. ¿Cuáles serían los ejemplos? Oye, pues yo participé o fui miembro de la asociación de ciencias de la UNAM, por ejemplo. Oye, pues yo participé en el simposium que hizo la carrera de ingeniería química o de ingeniería de petrolera o licenciatura en matemáticas, por ejemplo. O sea, todas esas actividades que no son un trabajo propiamente dicho, pero que sí son parte de que te llevó tiempo, esfuerzo, organización, perfectamente las puedes poner en tu currículum como actividades extracurriculares. Si tú ya hiciste tu servicio social o si realizaste ya tus prácticas profesionales, colócalas también. Si no has hecho el servicio social, pues lo tienen que realizar. Y también muchas personas me han dicho, las prácticas profesionales no son obligatorias. Bueno, yo les recomiendo que adquieran experiencia. Acuérdense que lo principal es adquirir experiencia. En el tercer cuadrito están varios puntos. Y también en tu currículum debes de colocar el idioma, o sea, el idioma que tú manejas. Oye, que inglés, oye, que francés, oye, que italiano, ¿no? Hoy por hoy, las empresas buscamos el nivel de inglés. Casi en la mayoría, a excepción de pues algunas que a lo mejor también son extranjeras, me ha tocado ver que solicitan francés o que solicitan portugués. Pero bueno, el idioma es muy importante, chicos.
yo sé que muchos de ustedes se les dificulta o como me dicen en la entrevista, pues sí, como que sí lo sé leer, lo sé escribir, pero no lo sé hablar. No, o sea, eso no existe. Si lo sabes leer y escribir, por supuesto que lo vas a saber hablar. Entonces, o lo vas a saber hablar y a lo mejor por cuestiones del destino, probablemente te falla la gramática. Pero bueno, una cosa es importante. Ustedes en la parte del idioma deben de colocar el porcentaje del inglés, bueno, el porcentaje que hablan general, o sea, en general, y también muy importante, si tienen un examen del TOEIC o del TOEFL, que son las dos certificaciones que te dan a nivel, pues, internacional, y ahí también, bueno, por marco europeo, coloquen el nivel en el que están en marco europeo o en la parte del TOEFL o el TOEIC. Y no me hagan como una chica, por ejemplo, un día la entrevisté y pues me puso en su currículum que manejaba el 80% de inglés. Entonces yo la entrevisté y le hice unas preguntas, pues la verdad, muy básicas. Y yo, pues o sea, como que yo notaba que no sabía, ¿no? O sea, que pues que no empezó a hablar y cuando empezó a hablar como que se trababa y como que no sabía mucho vocabulario. Y entonces, pues le tuve que preguntar, ¿por qué me pusiste 80% de inglés? Y ella me dijo, mira, bueno, pues es que yo hablo 20%, escribo 30 y pues, pues leo 10. Entonces, pues lo sumé y pues me dio 80. No, eso no se hace. ¿Ok? O sea, no se suma. Más bien es un general. Ajá, es un general. Si ustedes no lo quieren poner en porcentaje, pónganlo básico, intermedio, avanzado. Ajá. Es lo más recomendable que ustedes hagan un examen. De hecho, en OCC te hacen un examen de inglés o vayan a alguna institución o platiquen con alguien nativo o alguien que conozcan que dé clases de inglés. Pídanle, por favor, que les haga una evaluación y pues para que ustedes sepan, pero no se inventen su porcentaje. O sea, tampoco le pongan 35.2. No, eso no existe. 35.2% de nivel de inglés, eso no existe. ¿Ok? Muy bien. El siguiente punto es el software. ¿Qué tanto conoces de Microsoft Office? ¿Qué tanto conoces de, a lo mejor, para los arquitectos AutoCAD, CivilCAD? A lo mejor hay, no sé, Minitabs, ¿qué otro? No sé, Photoshop, InDesign, Navisworks. O sea, hay todos estos software que te enseñan durante la carrera y no solamente durante la carrera, sino que a lo mejor tú los sabes manejar. Entonces, todo ese software lo tienes que colocar en tu currículum en la parte software. ¿Ok? Ortografía. Importantísimo, chicos, por favor, no dejen de leer su currículum antes de enviarlo o antes de tener ya el currículum hecho. Dénselo a su novio o a su novia, a su familiar, a su primo, a su hermano, lo que sea, pero por favor, dénselo a alguien, porque luego nosotros, como ya estamos tan enrolados en nuestro currículum, pues tenemos ceguera de taller y ya no vemos nuestros propios errores. Pero fíjense, el otro día me pasó con un chico que en experiencia laboral le puso con S y no se había dado cuenta, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, mira, es que aquí cometiste un error. Y todavía me dijo, no, ¿cómo que no? Si lo estoy viendo, ¿no? Entonces, por eso, como ya nosotros vemos tanto tiempo nuestro currículum, no nos damos cuenta de los errores. Por favor, no hay peor cosa que ver un currículum con faltas de ortografía. Si ustedes pues no saben mucho ortografía o dicen, bueno, pues yo no soy la mejor persona para hablar de ortografía porque pues también, entonces con mayor razón, dénselo a un familiar que sepan que sí tiene buena ortografía, ¿ok? Muy bien. Otra cosa que les voy a recomendar. En su currículum no empiezan a poner viñetas como locos, no empiezan a colocar subrayados, negritas, colores, la fuente, porque luego la fuente me ponen número 12, pero en otro me ponen número 16 para que se vea más, y luego en la otra me ponen acá subrayado, cursiva. No. O sea, todo el currículum tiene que ir en una sola fuente, a menos de que a lo mejor quiera resaltar algo, pero que se vea bonito, estructurado, muy bonito y muy ordenado, por favor, pero no me pongan acá muchas fuentes, colores, cursiva, subrayado, porque de verdad que uno se empieza a marear después de tanto leer y menos le entendemos. Los reclutadores menos le entendemos al currículum, ¿ok? Muy bien. ¿Y qué otra cosa le tienen que colocar en su currículum? Deben de colocar solo el último estudio académico o el último grado de estudios.
Miren, yo me encontré un día con un chico que me puso el kinder, la primaria, la secundaria, el bachillerato, y pues no nos interesa, o sea, eso no nos interesa el último grado de estudios, porque evidentemente si tú ya pues estás en bachillerato o estás estudiando la licenciatura o la ingeniería, pues, o sea, damos por hecho que estudiaste todo lo demás. Y no nos interesa saber el nombre de la primaria, secundaria, bachillerato, no, nada más el último grado de estudios. Y mi recomendación es que si estás estudiando algún diplomado o algún curso, por ejemplo, también lo puedes colocar en estudios académicos o incluso puedes hacer otra área donde diga actualización continua, porque la actualización continua son todos aquellos diplomados, cursos, o sea, todas aquellas cosas, cursos, talleres que vas realizando durante tu carrera profesional y que te ayudan también a actualizarte. Por eso se llama actualización continua. Entonces, acuérdense que estudiando licenciatura, por ejemplo, en matemáticas o licenciatura en ciencias o ingeniería bioquímica o la que sea, tienen que colocar desde cuando le estudian, por ejemplo, no sé, 2016, le ponen una rayita y le ponen actual. Y le van a colocar actualmente cursando el sexto semestre de 10, por ejemplo, para que nosotros como reclutadores sepamos más o menos cuál es el avance que tienen actualmente. Si ustedes ya son egresados, le van a colocar actualmente, recién egresado en proceso de titulación, por ejemplo. Ahorita con la pandemia, pues obviamente muchos procesos se pararon de titulación, pero no importa, ustedes colóquenle en proceso de titulación, aunque esté parado el proceso, y le pueden poner, no sé, pasante, en proceso de titulación, o si ya son titulados, que mejor que ponerle titulado. El número de cédula, luego me preguntan, oye, ¿le pongo el número de cédula? Le pueden poner, igual yo diría que no, por cuestión de datos personales, porque con tu número de cédula obviamente pueden buscarte. Más bien, si ya en la entrevista te preguntan que si estás titulado y que si les puedes dar tu cédula y tu título como proceso de contratación, bueno, pues obviamente ahí ya se los tienes que dar. Bueno, el videocurrículum. Ha habido muchas personas que me han preguntado, y en general que yo he visto en LinkedIn, que ya con esto de la contingencia, que empezó en marzo, ¿no? La contingencia, pues ya se le dio un poco más de valor al videocurrículum, incluso ya hasta hay clases y webinars y hay gente que te hace tu videocurrículum o ya hay mucho software y ya se está vendiendo un poco más, o sea, se está vendiendo un poco más este nuevo esquema de videocurrículum adicional al currículum tradicional. Y esto fue, pues, justamente por la pandemia. O sea, creo que ya muchas personas empezamos como empresas o como instituciones, empezamos ya a solicitar el videocurrículum porque es una muy buena herramienta al no poderte ver y al solamente tener entrevistas, por ejemplo, por Zoom, Hangouts, Teams, etcétera, pues también a veces, híjole, como que decimos, uy, como que no alcancé a ver todo. Entonces, mándame tu videocurrículum y quiero ver tus habilidades tanto de expresión como, pues, saber cómo eres organizado en cuanto a contar un poco tu vida profesional o tu hoja de vida en un video. Entonces, este videocurrículum pues ya está teniendo un poco más de expansión y de poder dentro del área de atracción de talento en las instituciones. Yo les recomiendo que lo hagan, sobre todo también porque les va a servir para las habilidades verbales. Entonces, hay muchos, ustedes pueden buscar en Google y si no, pues les podemos también ayudar. Ok. Bueno, pues, ¿qué sucede cuando ya tienes tu currículum? Ya tengo mi currículum, Paulina, ya estoy listo para empezar a buscar empleo. Y ahora, ¿en dónde busco? ¿Ok? Esa es la pregunta que muchos dicen, bueno, ¿y ahora dónde busco? Sí existen las típicas plataformas digitales, ¿no? Como les comentaba, que OCC, que LinkedIn, que Glassdoor, que Computrabajo, que Boomerang, que Indeed. Pero también, en esta pandemia, se empezaron a dar un poco más de vacantes en redes sociales. Y entonces aumentó la búsqueda y el posteo. ¿A poco no lo han visto? Yo en LinkedIn, por ejemplo, veo cantidad de personas, no solamente de recursos humanos, sino los que son los jefes de la vacante, ¿no? Como yo les digo, los hiring managers, las personas que están buscando la posición para contratarte, posteando en sus perfiles de LinkedIn, están posteando la vacante y están solicitando vacantes escritos, o sea, lo escriben o le ponen una imagen, ¿no? En Facebook,
se ha, bueno, aumentado exponencialmente la parte de empleos. ¿Han visto en Facebook que aparece ahí una parte de empleos? Bueno, ya está a tope. Incluso en Instagram, ¿no? En Instagram la gente se ha tenido que ser creativa para buscar talento. Y también en Twitter ha aumentado. Entonces, ya no solamente nos quedamos con las típicas plataformas digitales de que busco en la bolsa de trabajo de mi universidad o busco, sino que también redes sociales. Y algo importante que yo he visto es que ya se va a empezar a hacer la recomendación digital. Ubican como, bueno, pues como a lo mejor algunas veces el amigo, el primo, ¿no? La hermana te dice, oye, es que, ¿qué crees que en mi trabajo, contratando a alguien, si quieres te recomiendo, ¿no? Y ya te recomendaba el primo, te recomendaba el sobrino o lo que sea, ¿no? Bueno, pues ahora va a existir la recomendación digital. Y la recomendación digital es justamente cuando a ti en LinkedIn, por ejemplo, te mencionan, ¿no? Oye, te recomiendo a fulanito de tal, oye, te recomiendo a tal. Entonces, va a empezar esta parte del método de compartir publicación tanto en LinkedIn como en Facebook, ajá. Y es muy importante que tus redes sociales pues estén de la misma forma, ya sea completas o que tengas un perfil profesional y un perfil personal para evitar, por ejemplo, que de pronto salgas en una fotografía pues que no es tan apta y que recomiendes a una persona que pues dices, híjoles, pues como que con esa foto no me dan ganas ni siquiera ver su perfil, ¿no? Eso existe, sí existe y pues mi recomendación es que tengan un perfil profesional tanto en LinkedIn y en Facebook y bueno, en Facebook si quieren tener su perfil personal pues es totalmente pues viable, ¿no? Y personal, por eso es un perfil personal, ¿no? Muy bien. Ahora, yo coloqué aquí en rojo una opción que va a ser una tendencia, y va a ser una tendencia porque un dato duro que les quiero dar, y vuelvo otra vez a un poquito bajarnos, ¿no? Bajarnos de esta nube que muchos creemos de, bueno, pues sí voy a conseguir trabajo. Sí, esperemos que sí, y va a tardar más tiempo ahora con la contingencia, pero también hay una nueva tendencia de ser freelance, de ser de independiente, de que si yo soy muy bueno en matemáticas y sé que puedo enseñar clases de estadística, pues me pongo ahora sí que mi escuela de matemáticas o mis clases de estadística, porque sé que tengo esa habilidad. O sea, no solamente voy a buscar un empleo formal, sino que también voy a crear mi propio trabajo. Ajá. Va a haber una tendencia porque se están perdiendo muchos empleos. Y al perderse tantos empleos, se hace mayor la necesidad de tener algo, o como se dice vulgarmente también por ahí, no poner todos los huevos en una canasta. O sea, no solamente piensan en un empleo formal, en una organización, todos quisiéramos eso, sino que también busquen fuera, ¿no? Fuera de la caja y digan, pues a lo mejor si yo no consigo esto, tengo que hacer un plan B, un plan C. Entonces, cada vez va a haber más esta tendencia a buscar o a crear tu propio trabajo. Si ustedes piensan que al salir de la universidad y colgar su título, por eso puse esta imagen, ya van a encontrar trabajo, les tengo una mala noticia. El 50% de lo que estudiaste hoy, en 2 años, va a ser obsoleto. Ya no te va a servir de nada, ¿no? Entonces, hay que reinventarse. O sea, hay que reinventarse, hay que seguir actualizándose día con día, no solamente en lo que es mi área. Oye, pero que a mí me encanta la parte de, a mí me encanta la parte de ciencias físico-químicas. Pues sí, pero también existe la parte de contabilidad, de finanzas, de marketing, de habilidades emocionales que a lo mejor tú careces y entonces hay que empezar a reinventarse y empezar a buscar opciones, porque créanme que el título ya no nos va a servir de nada, el 50% de lo que estudiaron ya es obsoleto, en 2 años ya no te va a servir de nada porque esto va así. Y ahora con la contingencia, díganme si no, muchos de nosotros nos tuvimos que reinventar. O sea, el ejemplo más típico que les puedo dar, y yo creo que a todos nos ha pasado ahorita, es el uso de Zoom, ¿no? Platicaba yo con Candy antes de entrar al aire y me decía Candy,
Oye, sí sabes utilizar Zoom, ¿verdad? Dices que yo, pues, ya lo doy por hecho. Y es así, chicos, o sea, de verdad, lo damos por hecho, ya damos por hecho. ¿A cuántos meses sucedió bueno, de la contingencia, de que ya todos nos empezamos a guardar? Empezó, que hace ya 5 meses, 6 meses. Entonces, ya damos por hecho ahorita, en septiembre del 2020, que todos sabemos utilizar Zoom. O sea, ya damos por hecho. Si alguien no sabe utilizar Zoom, es como de, ok, perfecto, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros nos empecemos a reinventar, ¿ok? Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué sigue en la entrevista? En la entrevista, yo les recomiendo que, aparte de que ya empiecen a tomar o clases de Hangout, de Teams, de Zoom, si no saben, empiecen a utilizar la tecnología, porque eso se los van a solicitar ya de cajón, que sean puntuales. Ahorita, por ejemplo, ya con esto de Zoom, o sea, no hay nada como de, es que había mucho tráfico. O sea, ya no, ya te tienes que conectar a la hora. Ya no hay esto de poner pretexto del tráfico, del metro, de que se me atravesó no sé qué, o sea, ya no. Incluso ya no hay opción de decir que no tienes internet. Miren, a mí me pasó el día de hoy, yo tuve un problema muy fuerte con la parte de internet. Bueno, me tuve que ir a buscar a 1000 lados para encontrar internet y lo hice, ¿no? Pero ya no, la verdad que ya no hay opción de poner ese tipo de pretextos. En la entrevista, cuando tú ya ganas el pase para la entrevista, debes de cuidar mucho tu lenguaje corporal, tu lenguaje verbal. Ajá. ¿Y por qué? Porque los candidatos no saben hablar, o sea, los candidatos como que piensan que están con el amigo, o a lo mejor se ponen tan nerviosos porque obviamente no están seguros, o algo sucede dentro de ellos y es normal, ¿no? Pero de verdad, traten de tomar o clases de dicción, o traten de leer, o traten de platicar antes. No se pongan nerviosos porque toda la parte verbal es súper importante. Si ustedes no se saben expresar, pues nosotros como reclutadores no los vamos a entender. Y su lenguaje corporal también, no se trata de que estén así, no se trata de que estén así, no, pero tampoco se trata de que estén así, ¿no? O sea, entonces, cuiden mucho su lenguaje corporal, que se vea que están normalitos, que no están nerviosos, pero que pueden mantener una conversación y que se les vea por lo menos el cuello, o sea, la carita, el cuello y pues una parte de acá, ¿no? Entonces, cuiden mucho eso. Ensayen con algún compañero, con algún amigo, por favor, ensayen. La parte del lenguaje corporal y verbal. Su vestimenta, básicamente la vestimenta, pues verifiquen hasta dónde se les va a ver, por ejemplo, en el Zoom, a lo mejor puede entrar el pantalón de mezclilla, pero en la parte superior debe de venir algo que pues refleje su personalidad y tampoco significa que agarren la primer playera que se encontraron por ahí, ¿ok? Y ensayen la entrevista, las preguntas típicas que te va a hacer un reclutador, ¿ok? En la parte de la búsqueda, cuando tú busques ya en forma, bueno, pues primero tienes que investigar la empresa, cuando ya vayas a la entrevista, pues ya debes de tener una investigación de la empresa, no llegues en ceros, acuérdense que les comenté que en el subject del mail debes enviar ingeniero civil o ingeniero bioquímico, licenciado en matemáticas, vacante analista de costos, lo que sea. Cuida los detalles, en el currículum y también a la hora de escribir el correo electrónico al reclutador, cuidan los detalles, que no se te vaya la ortografía, que no se te vaya a olvidar adjuntar el currículum, porque muchas veces por la impaciencia se te olvida adjuntar el currículum, entonces ten cuidado antes de enviar el currículum, verifica que todo el mail esté bien. Y lo más importante de todo y más difícil es que seas paciente. La búsqueda de empleo lleva tiempo y actualmente, nos estamos tardando de 4 a 5 meses en encontrar trabajo. Entonces, sé paciente. No pienses que porque el día de hoy empezaste a mandar currículums, mañana te van a llamar, porque no es así. No es así, y menos cuando existe muchísima demanda, existe poca oferta, y se atraviesa un puente, como ahorita. Hay 1000 cosas que van a hacer que tu búsqueda se empiece a atrasar. Entonces, sé muy paciente, ¿ok? Otra recomendación que te voy a dar es que cada currículum es diferente para cada vacante. Entonces, tienes que hacer un currículum para cada vacante. Por ejemplo, si tú sabes mucho voy a poner un ejemplo, si tú eres increíble con los números y la vacante que te están solicitando es para estadística o para mucho
de números, entonces en tu currículum tú vas a resaltar esa parte de números o de estadística que tú sabes hacer. Y probablemente habrá otros puestos que tú manejaste donde a lo mejor no se haya manejado tanto eso. Bueno, colócalos también, pero resalta siempre la parte de la vacante. ¿Me explico? Entonces, siempre debe de haber un currículum para cada vacante. Tienes que adecuarte. Y bueno, pues yo sé que esto no soy muy famosa y he sido muy criticada por decirles esto que les estoy poniendo en pantalla, pero les voy a decir por qué digo esto. Trabaja aunque no te paguen. Velo como una inversión, no como una pérdida. Miren, cuando ustedes son estudiantes o cuando son egresados, no los contratan, o a muchas personas yo he visto que no las contratan porque no tienen experiencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debemos de romper con ese círculo vicioso. El círculo vicioso es, no tengo experiencia, entonces no me contratan. Y no me contratan porque no tengo experiencia. Pero no tengo experiencia porque no me contratan. No me contratan porque no tengo experiencia. Y así. Y entonces cuando nos damos cuenta ya pasaron 3 años de nuestra vida porque empezamos a pensar que pues que no me contratan porque no tengo experiencia, pero nunca nos ponemos a pensar que de pronto podemos ofrecer nuestros servicios de manera gratuita, pero con la finalidad de aprender, de adquirir esa experiencia, de hacer un ganar y ganar, y probablemente esa experiencia vela como inversión a largo plazo, no como una pérdida. No digas, ay, pero voy a regalar mi trabajo, pero ¿cómo? No, miren, yo les voy a platicar. Afortunadamente, y bueno, tengo el placer de la semana pasada, hubo una persona que, bueno, le di una oportunidad de trabajar de manera inicialmente como haciendo su servicio social, sus prácticas profesionales, sin ningún tipo de pago, y pues ahorita ya encontró trabajo porque obviamente se la pasó adquiriendo experiencia, y ahora que fue a entrevistas, bueno, ya sabía un montón de cosas, ¿no? Y ya le pagan, pero tuvo que invertir tiempo porque ella sabía perfectamente que si no hacía eso, pues no iba a romper con ese círculo vicioso. Entonces no lo vean como pérdida, véanlo como inversión, porque hoy en día en las empresas te piden pues experiencia, ¿ok? Pues bueno, ya estamos en la recta final y actualmente los nuevos modelos de las evaluaciones en las empresas van a ser unas evaluaciones por competencias laborales, te van a hacer un assessment center, un panel. ¿Cuáles son las competencias laborales? Bueno, te van a hacer preguntas típicas de lo que tú hayas vivido durante tu escuela o durante tus empleos anteriores. Esto es la evaluación por competencias laborales y pues esto es para evaluar más allá de tu, ¿cómo decirlo?, de tu experiencia laboral, sino también de tus capacidades y habilidades que tengas, que hayas adquirido día con día. Hoy en día, lo que buscan las empresas son habilidades digitales. Habilidades digitales, lo que les digo, ya damos por hecho que todos vamos a saber conectarnos, que vamos a saber manejar una agenda digital, ya nada de cuadernos ni nada, ya todo es digital. La planificación de tiempos, porque como ya no estamos saliendo tanto, pues bueno, ya se entiende que debe de haber muchísima mayor planificación de tiempos, pero también estamos buscando, discúlpenme, voy a volver a compartir, ahí está ya. También estamos buscando habilidades socioemocionales, que la gente sea creativa, que tenga resiliencia, que tenga poder de trabajar en equipo, en cuanto a webinars, eventos de personal virtuales, ¿no? Que sepan dar entrenamientos la gente. También estamos buscando gente que sepa resolver problemas, que sepa negociar, pero sobre todo que sepa comunicarse, porque como les decía, los recién egresados o los estudiantes como que les da miedito por la misma inexperiencia, pero no saben comunicarse, o sea, cuando hablan, pues no se comunican bien. Entonces es muy importante que tengan esta capacidad de comunicación, no solamente verbal, sino también escrita. Cuando escriben un correo, bueno, yo veo cantidad de errores, entonces es muy importante la parte de comunicación y sobre todo trabajen duro, o sea, que sepan trabajar duro y entiéndanme que no es trabajar duro de voy a trabajar desde 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. No. Trabajar duro es buscar que las cosas sucedan. O sea, si yo te estoy encomendando una actividad, lo mínimo que espero es que tú pues trates de buscar esa actividad o trates de buscar resolver esa actividad,
por medio de tus propias capacidades y habilidades. A eso me refiero con trabajar duro, ¿ok? Pues mis recomendaciones ya para finalizar es: cuiden su imagen en las redes sociales, actualícense, cursos, talleres, diplomados, webinars gratuitos, hagan que las cosas sucedan. Si no les funciona el plan A, busquen el plan B, plan C, plan D y hasta donde se pueda. Y conózcanse, porque en las entrevistas, cuando les preguntamos las fortalezas, los logros, las metas, pues no saben lo que quieren, chicos. Entonces, autoconózcanse. Ajá. Y si hay algo que mejorar, pues mejóralo. ¿Ok? Eso es básicamente lo que yo les quiero transmitir. Se me pasó volando el tiempo, ¿verdad, Candy? Pero estuvo padrísimo. La verdad es que siempre nos pasa lo mismo, nos quedamos con ganas de más. La verdad nos diste consejos que alguien más no nos había dado. Y sobre todo nos plantaste en la realidad, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención, que nadie nos había dicho y que es súper importante, el asunto del correo. O sea, de verdad, qué importante es y cómo nunca nos lo dicen y se nos olvida, ¿no? Entonces, Paulina, tenemos algunas preguntas aquí y lo que voy a... ay, espérame. Voy a empezar con una que dice: algunas páginas sugieren escribir un objetivo. ¿Lo recomiendas? Ok, sí lo recomiendo, pero en el objetivo principalmente yo les diría que pusieran, o sea, su objetivo no lo pongan adquirir experiencia profesional o crecer profesionalmente, porque todo el mundo queremos crecer profesionalmente, todo el mundo queremos adquirir experiencia profesional, más bien es muy enfocado a tus áreas de interés, va enfocado. Ok, tenemos una pregunta que dice: ¿cómo se puede dirigir uno mismo en el CV siendo recién egresado y sin título? Yo, que en mi caso aún no soy licenciada y no sé cómo expresarme en esa parte en el CV. Ok, perfecto. Bueno, pues si eres recién egresada, sí, me marca aquí que tengo una conexión de internet inestable, pero a ver si me escuchan, ¿sí, verdad? Sí, si no te decimos, no te Ok, preocupes. Y si no, luego escribimos las respuestas. Así que muy bien. tú tranquila, Paulina. Muy bien. Mira, yo te recomiendo que si eres recién egresado o egresada y no tienes título, no importa. Lo que les decía, ¿no? Si eres estudiante, puedes buscar trabajo, o sea, sí te puedes explayar en el currículum, ya sea con tus prácticas profesionales, con tu servicio social, con alguna actividad extracurricular que tú hayas hecho. Y le puedes poner, si eres recién egresada, literal, recién egresado de tal licenciatura o ingeniería, pasante, porque obviamente no tienes título, pero pasante entre paréntesis en proceso de titulación. Ahora, muy importante, o sea, estamos en 2020. Si tú pones que acabaste la carrera en 2016 y sigues en proceso de titulación, ahí ya sí, ya. Ahí ya yo te diría que ya se te pasó. Entonces, apúrense. Nunca es tarde, pero apúrense. Y eso es un error común que tenemos en ciencias, ¿no? Tenemos otra pregunta que dice: ¿cómo recomiendas redactar las actividades que se realizaron en una posición? ¿Con bullets o en un solo párrafo que describa de manera general las actividades y logros? De ambas formas. Puede ser, por ejemplo, puesto. Pones ahí puesto, no sé, analista o becario de tal, y abajito le pones responsabilidades, 2 puntos, y le pones ahí bullets. Puede ser por bullets o puede ser todo en un párrafo. Cuando yo recomiendo bullets es cuando tienes, o sea, cuando a lo mejor dentro de ese puesto, pues como que no, o sea, hiciste siempre lo mismo, por ejemplo, y cuando ya pones todo seguido es cuando ya tienes bastante experiencia, pues también para que se vea que no es tanto así como bullets, que no vas a poner ahí 25 bullets. Eso es lo que yo recomiendo. Ok, esta pregunta para mí, que sigue, es como para mí de especial interés, porque hace poco justo hicimos un proceso de reclutamiento y me di cuenta qué difícil es para la gente hacer una hoja o carta de presentación. Entonces, alguien nos está poniendo aquí: ¿podrías comentar algo como la hoja de presentación Indeed solicita en varias ocasiones? Sí.
Así es. La carta de presentación es como el tipo acerca de que te piden, por ejemplo, en LinkedIn, ¿no? Simplemente la carta de presentación yo les diría que es un tipo resumen de lo que ustedes son. O sea, hagan de cuenta, es como el resumen del currículum. Entonces, por ejemplo, no sé, recién egresado de la licenciatura tal, con 6 meses de experiencia en las empresas de consumo masivo, o en empresas de servicio, o en empresas de ingeniería, con conocimiento en software tal, y, o sea, es algo muy breve, realmente es algo muy breve. Ahora, algo que yo les voy a decir es, tiene que ser tan breve que la gente no diga, híjole, ¿a poco voy a tener que leer todo esto? O sea, tiene que ser realmente muy breve. Por eso es la carta de presentación, y mi recomendación es que ustedes traten de buscar algunos ejemplos. Hay muchos en internet y hay una página específica que se llama empleos.com, mi primer empleo.com, en donde tú puedes hacer tu carta de presentación, pero tiene que ser algo pequeño. Entonces, si te lo piden en Indeed, lo puedes realizar, pero lo más importante es que no te pierdas en poner así literal copy-paste de tu currículum, porque justamente por eso después viene la parte del currículum. Ok, aquí tenemos otra que dice, ¿recomiendas colocar color en el CV o manejar el formato serio, es decir, blanco y negro, más en las áreas de salud? Sí, caray, en las áreas de salud, oigan, qué buena pregunta. Miren, yo les voy a decir desde mi punto de vista, yo creo que el color, o sea, el color no está mal en un currículum, la realidad yo no lo veo mal, simplemente que no sea un color, o sea, que tampoco le pongan rosa con amarillo, por ejemplo, o que sean colores muy, así, muy como impactantes o muy chillones, sobre todo en cuestiones de salud, ¿no? En posiciones de salud, o estos colores, por ejemplo, se permiten un poco más en la parte de mercadotecnia, diseño gráfico, por obvias razones, la creatividad, pero en posiciones, por ejemplo, como ingeniería, ciencias de la salud, ciencias químicas, ciencias sociales, se recomienda a lo mejor algo más sobrio, ¿no? Un color azul o gris, literal gris Oxford, o azulito, ¿cómo se llama? Un azulito marino, ¿no? Un azul marino. Algo no tan llamativo. Ok, esta creo que es importante porque a muchos les está pasando y sobre todo a nuestros egresados, ¿no? Dice, llevo un par de meses desempleada por temas de pandemia. ¿Cómo describo eso en mi CV o cómo lo menciono en una entrevista? Importante, interesante, y sí, pues muchos vamos a pasar por eso, ¿no? Entonces, miren, yo lo que les recomiendo es, ¿cuándo empezó la pandemia? Estamos hablando de que empezó en marzo, Hace ¿no? 6 meses, sí. Hace 6 meses, en marzo, ¿no? Y algunas empresas, yo creo que todos en marzo, yo creo que en marzo ya todos. Justamente eso, o sea, justamente colocarle incluso al final de ese empleo motivo de salida 2 puntos, y colocarle literal recorte de personal por pandemia, o por recorte de presupuesto por COVID, etcétera. Y yo creo que todos los empleadores lo vamos a entender perfectamente. O sea, creo que ahorita es el momento en el que estamos sensibles, y que mucha gente está perdiendo el empleo, entonces no nos va a hacer nada distinto o nada desconocido escuchar esta historia. Entonces, no se agobien por chin, ya llevo 6 meses sin trabajo, porque créanme que esto va a suceder mucho más de lo que pensamos. Entonces, con que tú le pongas ahí motivo de salida, yo creo que es más que suficiente, y si no, te lo van a preguntar, ¿eh? Ok, Paulina, se nos ha acabado el tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo. Pero no te preocupes, vamos a seguir haciendo actividades como estas. Nos encantó tenerte con nosotros. La verdad es que a veces ponernos los pies sobre la tierra es un poco doloroso, pero es súper necesario, sobre todo antes de empezar estos procesos. Se nos quedan por ahí 3 preguntas todavía, más las que siguen escribiendo, porque todo el mundo empieza a escribir al final. Entonces, seguro tendremos más preguntas por ahí. Les recuerdo a todos, los que nos están viendo, que después, a partir de mañana más o menos, ustedes van a poder ver todo este video y todos los demás que hemos hecho en entrevistas a través de nuestro canal de YouTube, en donde está justamente la lista de reproducción de esta serie de charlas de habilidades para la búsqueda de empleo. Paulina, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, muchísimas gracias por tu charla, estuvo padrísima, y gracias a todos ustedes que nos están viendo allá afuera. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.